Me senté en esa reluciente mesa de mármol, el suave resplandor de las luces doradas que colgaban del techo reflejaban el lujo de la habitación que me rodeaba. El restaurante estaba lleno, risas ahogadas y conversaciones discretas impregnaban el aire fragante. Estuve allí, al lado de mi esposa, esa noche que debería haber sido una de muchas, pero algo se movía dentro de mí, un malestar que no podía nombrar. Estaba hermosa, como siempre, con su suave sonrisa y sus gestos calculados. Todo parecía perfecto, hasta que no lo fue. El camarero, un joven elegante y educado, nos atendió con la misma cortesía de siempre, hasta que sus ojos vacilaron. Él me miró, luego a ella y de repente soltó la bomba: ¿Esta es tu amante? La pregunta flotaba en el aire, densa, pesada, imposible de ignorar. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. La confusión me golpeó antes de que la ira pudiera apoderarse de mí. ¿Qué estaba diciendo? Aquel hombre, que nunca había demostrado otra cosa que profesionalidad, ahora me miraba con la más absoluta naturalidad, como si me estuviera haciendo una pregunta rutinaria. Ella tragó con fuerza. Un ligero temblor recorrió su cuerpo, pero fue tan rápido que casi pasó desapercibido. Casi. El ambiente cambió, el brillo de las luces pareció opacarse por la repentina tensión que invadió el lugar. El lujoso restaurante, que alguna vez fue símbolo de exclusividad, se había convertido ahora en el escenario de una revelación que no esperaba. Mis manos temblaban levemente mientras sostenía la copa de vino y mi mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con quién? Disculpe, señor, logré murmurar, forzando una calma que estaba muy lejos de existir dentro de mí. Sí, ella estuvo aquí ayer con otro hombre. Pensé que lo sabías. El asistente habló, pero apenas pude oírlo. Las palabras resonaron distorsionadas mientras intentaba controlar la creciente marea de ira y humillación que amenazaba con engullirme. Ella no dijo una palabra. Ninguna explicación, ninguna excusa. Solo silencio. Esas palabras no fueron solo un golpe a mi ego, fueron una destrucción silenciosa de lo que pensaba que era mi vida. El shock me inmovilizó por unos segundos, pero pronto sentí la necesidad de respuestas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué estaba pasando con mi matrimonio? Mi mundo, que hasta entonces me había parecido sólido, se desmoronaba ante mí y me sentía incapaz de detener la caída. La tensión a nuestro alrededor aumentó. La miré, esperando algo, cualquier cosa que me explicara, que me diera la oportunidad de comprender lo que estaba pasando. Pero todo lo que encontré fue una mujer que no se parecía en nada a la esposa que conocía. La persona a mi lado ahora era un extraño, y la idea de que ella podría haberme estado engañando todo este tiempo se volvió cada vez más real. Entonces es verdad, realmente estuviste aquí ayer, con otro hombre. Mi voz era más baja de lo que esperaba, casi un susurro, como si tuviera miedo de la respuesta. Bajó los ojos, el silencio era ensordecedor. ¿Qué me ocultó durante tanto tiempo? Mis sospechas más profundas, que siempre había relegado a lo más recóndito de mi mente, ahora estaban a la vista, imposibles de ignorar. Cuando finalmente abrió la boca para hablar, sus palabras no trajeron la verdad que estaba buscando. Se mostraban evasivos, distantes, como si trataran de esconderse detrás de excusas vacías. «Puedo explicarlo», comenzó, pero no había nada que pudiera justificar lo que acababa de escuchar. Nada. Y así, allí mismo, en el centro de aquel lujoso restaurante, entre copas de cristal y platos finamente decorados, vi mi matrimonio desmoronarse. El peso de la traición que apenas entendía aún estaba por llegar, pero en ese momento lo único que podía sentir era la angustia de no saber hasta dónde llegaba la verdad. ¿Cuánto tiempo me había mentido? Después de todo, ¿con quién me estaba engañando? Necesitaba saber más. ¿Quién era este hombre con el que estaba? ¿Qué más se me ocultaba? Las preguntas, que surgieron una tras otra, giraban en un ciclo de tortura mental que parecía interminable. La conocía desde hacía muchos años, pero ahora no sabía quién estaba sentado frente a mí. Y lo peor fue darme cuenta de que tal vez ella nunca fue quien pensé que era. La amaba con todo mi corazón, confiaba en ella todos los aspectos de mi vida, y ahora yo era el hombre traicionado. Este pensamiento me estaba devorando por dentro, como una herida que no sanaba. No era solo el dolor de la traición, sino la vergüenza,
el bochorno de ser el último en saberlo, de ser engañado por alguien que creía conocer tan bien. Las piezas poco a poco empezaban a encajar en mi mente. Las cenas inesperadas, los mensajes intercambiados por el móvil, las citas de última hora. Todo estaba ahí, ante mis ojos, pero yo, cegado por la confianza, nunca quise verlo. ¿Cuántas veces he ignorado las señales? ¿Cuántas veces me he convencido de que era solo paranoia? Ahora la verdad estaba frente a mí y no había forma de escapar de ella. El encargado nos atendió sin darse cuenta del caos que había causado. Y allí, en ese lujoso restaurante, en medio de una costosa comida que de repente perdió su sabor, el mundo tal como lo conocía cambió para siempre. Era imposible volver atrás. Finalmente me miró, pero lo que vi en sus ojos no fue arrepentimiento. Fue miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de perder lo que teníamos o miedo de lo que descubriría si buscaba la verdad? Mis manos estaban sudorosas, mi mente daba vueltas y la sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo no me abandonaba. Algo que ella aún no me había dicho, algo que podría cambiar aún más todo lo que pensaba sobre nosotros. Supe, en ese momento, que a partir de entonces haría todo lo posible para descubrir la verdad. El asistente todavía estaba por ahí y necesitaba más detalles. ¿Quién era el hombre con el que estaba? ¿Desde cuándo sucede esto? La ira mezclada con la desesperación me invadió por completo. No podía simplemente aceptar esto, no podía dejar que ella guardara sus secretos. Necesitaba saber quién era el otro hombre. Pero, ¿estaría preparado para descubrir la verdad que tanto temía? En el corazón de Buenos Aires, en un elegante y discreto rincón de Puerto Madero, vivía una pareja que, a los ojos de todos, representaba la viva imagen de la perfección. Martín y Valentina llevaban 15 años casados, una unión que parecía inquebrantable, construida sobre cimientos que, hasta entonces, parecían firmes e incuestionables. Martín, un exitoso hombre de negocios, tenía una presencia llamativa, un hombre de pocas palabras pero de gestos calculados. Era respetado por sus compañeros y admirado por su dedicación al trabajo y la familia. Valentina, por su parte, irradiaba un encanto natural. Elegante e inteligente, tenía una belleza discreta, de esas que llaman la atención no por lo obvio, sino por el armonioso conjunto de rasgos y gestos refinados. Vivían en uno de los apartamentos más lujosos de un edificio moderno con vistas al río, a pocos minutos de las vibrantes luces de la ciudad. Dentro de la casa, el ambiente siempre fue sereno, el mobiliario impecable, los detalles de buen gusto repartidos por cada rincón. Era una vida que muchos envidiarían, cenas elegantes, viajes frecuentes, eventos sociales con la élite porteña. Todo parecía tan perfecto. A pesar de toda esta imagen impecable, había algo invisible a los ojos de los demás. Algo que ni siquiera Martín se permitió cuestionar hasta entonces. Siempre estaba tan metido en sus rutinas de trabajo, en interminables reuniones y cenas de negocios, que no veía, o quizás no quería ver, las pequeñas señales que Valentina dejaba escapar de vez en cuando. Una mujer que, a primera vista, parecía satisfecha, pero que, en momentos de silencio, revelaba un malestar creciente. Valentina era el tipo de mujer que no expresaba abiertamente sus sentimientos. Siempre había sido reservada y eso era parte de lo que la hacía fascinante para Martín. Se había enamorado de su aura de misterio, de su manera de no decirlo nunca todo, de dejar siempre algo implícito. Sin embargo, con el tiempo, esta característica, que antes le intrigaba, empezó a crear una sutil barrera entre ellos. Las noches eran tranquilas, marcadas por el suave sonido del agua del río a lo lejos y las luces de la ciudad reflejándose en las ventanas. Martín, en muchos momentos, se encontraba perdido en sus pensamientos, observando a Valentina en silencio. Ella estaba leyendo un libro, su perfil iluminado por la suave luz de una lámpara, mientras él se preguntaba qué pasaba en esa mente compleja e indescifrable. ¿Está feliz?, pensó un par de veces, pero siempre descartó esas dudas. Para él, cuestionar esto era un signo de debilidad, y lo último que Martín quería era parecer vulnerable. Su relación siempre ha estado marcada por la estabilidad. Nunca tuvieron grandes discusiones, ni peleas que amenazaran la relación. Pero, al mismo tiempo, en los últimos años tampoco existía esa intensa pasión que dominó los primeros momentos de la unión. El deseo se convirtió en rutina y la rutina en una especie de convivencia cómoda.
Valentina mantuvo activa su vida social, asistiendo a exposiciones de arte, almuerzos con amigos y eventos benéficos. Martín, en cambio, siempre estaba concentrado en su negocio, e incluso cuando estaba en casa, muchas veces su mirada se perdía en las pantallas de los dispositivos que lo mantenían conectado al trabajo. La verdad era que, para Valentina, la vida se había vuelto demasiado predecible. El brillo de sus primeros años de matrimonio se había apagado y ya no sabía cómo reavivarlo. Las noches con Martín fueron tranquilas, seguras, pero faltaba algo. Algo que ella misma no podía definir. No fue falta de cariño, ni de atención, Martín siempre había sido un marido devoto. Pero había un vacío que las cenas elegantes y los viajes de lujo no podían llenar. En los eventos sociales, Valentina a menudo se encontraba rodeada de conversaciones estúpidas, saludos automáticos y sonrisas practicadas. Ella flotó entre estos encuentros, manteniendo una fachada de elegancia y control, pero por dentro sentía una creciente agitación. Las risas y los brindis con champán ya no fueron suficientes para calmar el malestar que crecía en su interior. Y aunque Martín se sentía cada vez más cómodo en el papel de marido exitoso, se encontró atrapada en una vida que, a pesar de todos sus privilegios, no le traía la emoción que alguna vez había imaginado. Durante los fines de semana, el matrimonio frecuentaba los mejores restaurantes de la ciudad, reservando siempre las mejores mesas y degustando los vinos más caros. Fue en esos momentos que Martín intentó muchas veces reencontrarse con Valentina, sin siquiera darse cuenta de que algo andaba mal. La miró a los ojos, hizo pequeños comentarios sobre el futuro, habló de un nuevo viaje que podrían hacer juntos o de la casa de campo que podrían comprar. Valentina sonreía, por supuesto, pero había algo forzado en sus gestos. Era como si estuviera desempeñando un papel, tratando de mantener la armonía en algo que ya no le proporcionaba un placer genuino. Y así, la distancia entre ambos creció, casi imperceptiblemente, sin enfrentamientos, sin explosiones. Martín se consolaba con la idea de que un matrimonio largo siempre pasaba por altibajos, y que esa fase de aparente frialdad era solo un momento pasajero. Valentina, en cambio, no estaba tan segura. Lo que le preocupaba no era la ausencia de peleas, sino la ausencia de emociones. ¿Dónde estaba la intensidad? Los recuerdos del inicio de la relación, de los momentos de pura pasión, ahora parecían muy lejanos. Todavía amaba a Martín, pero ese amor había cambiado de forma. Ya no era un amor abrumador, sino una especie de cariño profundo y cálido, que, por momentos, parecía insuficiente. Los amigos de Valentina, quienes compartían sus almuerzos y paseos por el barrio, comentaban a menudo lo afortunada que era. Un marido exitoso, una vida cómoda y sin problemas aparentes. Valentina sonrió y estuvo de acuerdo con ellos, pero sabía que su corazón anhelaba algo más. Algo que no sabía definir, pero que, cada vez más, estaba presente en sus noches de insomnio. Martín, por su parte, permaneció inmerso en su rutina, creyendo que pequeñas demostraciones de cariño y gestos generosos serían suficientes para mantener intacto el matrimonio. No sabía o tal vez no quería admitirlo que lo que Valentina buscaba no se podía comprar con regalos caros o viajes exóticos. Había una necesidad más profunda, algo que ni siquiera él, con toda su dedicación, parecía capaz de ofrecer. Y así fueron pasando los días, con Valentina cada vez más inquieta y Martín cada vez más absorto en su vida de compromisos y reuniones. Todavía reían juntos, aún compartían momentos agradables, pero algo se perdía en medio de todo. Una distancia silenciosa que, poco a poco, erosionó lo que alguna vez había sido un matrimonio perfecto. Y fue en este contexto, en esta rutina aparentemente inofensiva, que comenzaron a surgir las primeras chispas de cambio. Valentina se encontró en una encrucijada, una situación que nunca imaginó que enfrentaría, pero que, en cierto modo, parecía inevitable. El deseo de algo nuevo, algo que pudiera romper la monotonía, comenzó a crecer dentro de ella, amenazando el frágil equilibrio que ella y Martín habían construido a lo largo de los años. ¿Qué vendría después? Valentina no lo sabía, pero una cosa era segura, la vida tal como la conocían estaba a punto de cambiar para siempre. En los días siguientes, la inquietud de Valentina se hizo más evidente. Para Martín, sin embargo, todo siguió normal. Continuaron los compromisos laborales, continuaron las reuniones sociales y las cenas refinadas. La vida seguía como si nada estuviera fuera de lugar.
Pero para Valentina la presión iba en aumento, como si algo dentro de ella exigiera un cambio, un alejamiento de la rutina que ahora le parecía asfixiante. Continuó desempeñando su papel de esposa devota, pero en sus pensamientos la duda se hizo cada vez más presente. Durante las cenas con Martín, sus sonrisas se hacían más automáticas, sus palabras más mesuradas. Él, por su parte, no se dio cuenta. Estaba tan inmerso en sus propios asuntos que el distanciamiento de Valentina pasó desapercibido, como un detalle insignificante en medio de su rutina. Poco a poco, los espacios vacíos de su vida empezaron a llenarse de formas inesperadas. Valentina, que siempre ha sido reservada y cautelosa, se sintió atraída por algo que antes parecía impensable. Un encuentro ocasional, una conversación sin pretensiones que, al principio, parecía inocente, pronto se convirtió en algo más. Alguien se cruzó en su camino, alguien que, con el tiempo, empezó a despertar en ella sensaciones que creía dormidas. Todo empezó tan sutilmente que ella apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando. Un encuentro casual en un evento social, seguido de un intercambio de miradas que duró más de lo habitual. Valentina, que nunca se había permitido salir de los límites de su matrimonio, ahora se encontraba en un terreno peligroso pero irresistible. Las conversaciones se hicieron más frecuentes, los mensajes más constantes y pronto se dio cuenta de que estaba siendo envuelta por algo que ya no podía controlar. El hombre con el que empezó a salir no formaba parte de su círculo social habitual. Era atractivo, misterioso, alguien que la hacía sentir deseada como no se había sentido en años. Al principio Valentina se resistió. No quería traicionar a Martín, no quería cruzar una línea de la que sabía que no podría volver. Pero al mismo tiempo, había algo innegablemente seductor en ser visto con otros ojos, en ser deseado de una manera tan intensa. Las excusas para salir sola empezaron a surgir de forma natural. Almuerzos con amigos, visitas a exposiciones de arte, compromisos que alguna vez fueron parte de su rutina, pero que ahora eran disfraces de algo más. Lo encontró en lugares discretos, lejos de miradas indiscretas. Cada encuentro fue más arriesgado, pero también más atractivo. Valentina sintió una descarga de adrenalina que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Y de alguna manera, ese riesgo la hacía sentir viva. En las primeras reuniones, Valentina intentó convencerse de que todo estaba bajo control. Creía que podía salirse con la suya, que era solo una fase, un escape de su insatisfacción momentánea. Pero a medida que pasaron los días, la culpa empezó a pasar factura. Sabía que estaba traicionando al hombre que durante tantos años había estado a su lado. Las noches en casa con Martín empezaron a hacerse insoportables. Su mirada, la forma en que todavía la tocaba, todo la hacía sentir dividida, como si estuviera viviendo dos vidas completamente diferentes. La tensión entre lo que vivía y lo que ocultaba crecía cada día. Cuando estaba con Martín, Valentina se sentía distante, desconectada. Las conversaciones eran breves, superficiales y la intimidad que alguna vez existió parecía un eco lejano de algo que ya no tenía sentido. Pero cuando estaba con el otro hombre, se sentía diferente. Había un fuego allí, un deseo que no podía ignorar. Una noche, mientras cenaba con Martín en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, la presión interna llegó a su límite. El escenario era perfecto, una mesa reservada en un rincón discreto, el vino tinto cuidadosamente seleccionado y las luces tenues creando un ambiente íntimo. Pero por dentro, Valentina sentía que estaba a punto de explotar. ¿Qué estabas haciendo? La pregunta resonó en su mente y, aún así, no pudo detenerse. Martín, como siempre, habló de su jornada laboral, mencionando un nuevo contrato importante que estaba a punto de firmarse. Estaba emocionado, esperanzado en el futuro, ajeno a la tormenta que se avecinaba al otro lado de la mesa. Valentina intentó concentrarse en sus palabras, pero su mente estaba en otra parte, en otra persona. El vino, que debería haberla relajado, solo aumentó la confusión en su cabeza. Fue en ese momento que, sin previo aviso, el camarero se acercó a la mesa. Un hombre joven y amable que ya les había atendido en otras ocasiones. Sonrió a Martín, quien le devolvió el saludo con un breve saludo, y luego sus ojos se dirigieron a Valentina. Fue una mirada rápida, pero estaba llena de algo que ella no esperaba. Por un segundo, ella sintió que él lo sabía.
como si el camarero pudiera ver a través de ella y darse cuenta de lo que estaba pasando. Es un placer volver a verla, señora. Tenía miedo de que no regresara poco después de anoche, dijo sin la menor vacilación. Las palabras salieron como un golpe directo. Martín, que hasta entonces había estado distraído con el menú, levantó inmediatamente la vista. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se quedó helada. El camarero, al darse cuenta del error que había cometido, intentó corregirse, pero ya era demasiado tarde. Las palabras ya habían sido dichas. Martín miró a Valentina, sin entender. Su rostro estaba serio, sus ojos fijos en ella, esperando alguna explicación que no llegaba. ¿Anoche? ¿Qué quiso decir el camarero con eso? Las preguntas comenzaron a surgir, rápida e incontrolablemente, en la mente de Martín. Intentó unir los puntos, pero lo único que vio fue la expresión petrificada de su esposa, lo que hizo que la situación fuera aún más difícil de entender. ¿Ayer? Preguntó finalmente Martín, en voz baja pero llena de sospecha. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El peso de la culpa, que hasta entonces había estado empujando al fondo de su conciencia, ahora la aplastaba. Miró a Martín, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero lo único que logró fue un murmullo débil. Yo, puedo explicarlo. Martín dejó el tenedor a un lado y apartó el plato. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, con la mirada firme y penetrante. Entonces explícate, dijo, su tono tranquilo pero mortal. Valentina sabía que no había escapatoria. Todo lo que había hecho, todo lo que había estado ocultando, estaba a punto de quedar al descubierto. La traición que con tanto esfuerzo había intentado mantener en secreto estaba ahora a punto de ser revelada. Las consecuencias de eso todavía no estaban claras en su mente, pero sabía que nada volvería a ser igual. El silencio entre ellos se prolongó, pesado, mientras el camarero se marchaba rápidamente, dándose cuenta del desastre que había causado. Valentina sintió el peso de la mirada de Martín, esperando, suplicando una respuesta que no sabía si podría darle. Y fue en ese momento cuando la verdad empezó a emerger, lenta y dolorosamente. Valentina respiró hondo sabiendo que no había vuelta atrás. La traición estuvo a punto de ser revelada. Martín miró a Valentina con una mezcla de incredulidad y enfado. El silencio que se cernía sobre ellos era casi insoportable, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de algo a punto de explotar. Las palabras del camarero aún resonaban en su mente, como si hubieran abierto una herida que ni siquiera sabía que existía. ¿Anoche? Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significó esto? ¿Que ella no estaba donde dijo que estaría? ¿Quién era este hombre con el que había pasado la noche? Valentina apartó la mirada, incapaz de encontrar la intensidad en los ojos de Martín. Sabía que la traición que había tratado de ocultar con tanto esfuerzo ahora estaba expuesta y ya no había forma de escapar. Se sentía atrapada, sin escapatoria, y sabía que cualquier cosa que dijera ahora solo profundizaría el dolor que él estaba a punto de sentir. Martín. Comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. Yo, no sé cómo decir esto. Entonces dilo, respondió con firmeza, sin apartar la mirada. Dime una vez, Valentina. ¿Qué pasó ayer? Sintió que su corazón se aceleraba, tenía las manos sudorosas y frías sobre la mesa. Por mucho que sabía que este momento llegaría, no estaba preparado para enfrentar la verdad. El peso de la culpa finalmente la alcanzó y Valentina sintió que cada palabra se le atascaba en la garganta. Aún así, sabía que ya no había escapatoria. Te mentí, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Ayer, no estaba con mis amigos. Martín apretó la mandíbula, conteniendo la ira que empezaba a hervir en su interior. ¿Con quién estabas entonces? Valentina se mordió el labio inferior evitando mirarlo directamente. Todo su cuerpo temblaba y la verdad, que había tratado de ignorar durante tanto tiempo, ahora le parecía demasiado cruel para decirla en voz alta. Pero finalmente habló, y cada palabra pesaba más que la anterior. Estaba con otra persona. Un hombre. Martín parpadeó lentamente, como si intentara asimilar lo que acababa de escuchar. Su corazón latía rápido y una mezcla de ira y dolor comenzó a formarse en su interior.
La traición estaba ahí, desnuda y cruda, y por mucho que quisiera negarla, la verdad estaba escrita en el rostro de Valentina. Él se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en ella. ¿Con qué? Su voz era baja, amenazadora. No solo quería la confesión, quería saberlo todo. Quería la verdad completa, sin las mentiras y disimulos que habían impregnado sus vidas durante las últimas semanas. No importa quién sea, dijo, con la voz quebrada. Lo que importa es que yo, te fui infiel. Martín negó con la cabeza, tratando de procesar lo que ella decía. La traición fue un golpe tan profundo que ni siquiera podía respirar correctamente. Las imágenes de las últimas semanas, todos los momentos en los que había confiado ciegamente en ella, pasaron por su mente. Quería gritar, quería explotar, pero lo único que podía hacer era mirarla fijamente, como si todavía no pudiera creer que la mujer que había amado durante tantos años pudiera haber hecho algo así. ¿No importa? Martín se rió amargamente. Por supuesto que importa. Merezco saber quién era el hombre que estaba contigo. Merezco saber qué está pasando en mi matrimonio. Valentina intentó contener las lágrimas que amenazaban caer, pero fue inútil. La culpa era demasiado grande, la vergüenza insoportable. Sabía que no podía escapar del enojo de Martín, y por mucho que intentara encontrar las palabras adecuadas para aliviar la situación, la verdad era demasiado brutal. Él no quiere decir nada, Martín, dijo con la voz quebrada. Fue un error, algo que yo, no sé ni cómo explicar. Estaba confundida, perdida. ¿No significa nada? Interrumpió Martín alzando la voz. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo puedes decir que no significa nada después de destruir todo lo que construimos? Valentina se encogió de miedo ante su enojo, incapaz de encontrar una explicación que tuviera sentido. Ella misma no sabía lo que buscaba en ese hombre. No podía decir por qué había cruzado esa línea, solo que algo dentro de ella la empujaba a hacerlo. Pero ahora, al ver el sufrimiento en los ojos de Martín, supo que había cometido un error que nunca podría corregirse. Nunca quise lastimarlo, dijo, llorando. Nunca quise que llegara a esto. Martín volvió a reír, pero esta vez fue una risa vacía, llena de amargura. Empujó su silla hacia atrás bruscamente y se puso de pie, paseando alrededor de la mesa, tratando de contener la furia que ardía en su interior. ¿Nunca quisiste lastimarme? Él la miró fijamente, con las manos temblando de ira. Me mentiste, Valentina. ¿Te acostaste con otro hombre y ahora quieres decirme que no querías lastimarme? Valentina sollozó, incapaz de responder. Sabía que Martín tenía razón. No había excusas ni justificaciones para lo que había hecho. Ella lo había traicionado y ahora todo se estaba desmoronando. ¿Quién es él? Martín insistió. Quiero saber el nombre de ese bastardo. Ella dudó. Su nombre era una revelación que ella temía, no solo porque involucraría al otro hombre, sino porque en el fondo sabía que no le traería paz a Martín. Solo lo hundiría más profundamente en el dolor y la ira. Pero él merecía saberlo. Y en ese momento decidió que no había nada más que ocultar. Está casado, comenzó, mirando hacia abajo. Ni siquiera lo sabía al principio. Él me hizo creer que él estaba en una situación similar a la mía. Que él también era infeliz. Pero eso era mentira. Martín guardó silencio por un momento, digiriendo la nueva información. Un hombre casado. Esto solo empeoró todo. La traición fue bastante dolorosa, pero ahora, saber que Valentina se había involucrado con alguien que también estaba traicionando a su propia familia lo repugnó aún más. Entonces, ¿qué eras tú para él? Preguntó Martín con voz fría. ¿La diversión del fin de semana? Se cansó de ti y volvió con su esposa, ¿no fue así? Valentina no pudo responder. Porque en el fondo sabía que eso era exactamente lo que era. Se había dejado llevar por una ilusión, por el deseo de escapar de su vida monótona, y ahora estaba pagando el precio. Ella era solo una cosa más en la vida de ese hombre, un fugaz momento de placer que no significaba nada para él. Martín, al ver la expresión de Valentina, no necesitó más respuestas. Él ya entendió todo. El hombre había utilizado a su esposa y, al final,
la dejó sola para afrontar las consecuencias. Me destruiste, Valentina, dijo, en voz baja pero llena de dolor. Nunca podré perdonarte por eso. Y así, cuando finalmente se reveló la verdad, el peso de la traición cayó sobre ellos como una tormenta inevitable. Valentina había cruzado una línea de la que no había retorno y ahora ambos tendrían que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Martín permaneció de pie, con el cuerpo tenso, como si estuviera a punto de explotar. El pesado silencio entre ellos fue llenado solo por los sollozos reprimidos de Valentina. Caminó de un lado a otro, con las manos en la cabeza, sin saber qué hacer con la ira que hervía en su pecho. Fue una mezcla de dolor, humillación y, sobre todo, un profundo sentimiento de traición. Valentina, todavía sentada, evitó mirarlo. Las palabras flotaban pesadamente en el aire y sabía que cualquier cosa que dijera ahora solo empeoraría la situación. ¿Qué más se podría decir? El daño ya estaba hecho. Pero el dolor en los ojos de Martín, la expresión de total incredulidad y disgusto, la hicieron desear poder retroceder en el tiempo, deshacer sus elecciones, pero ya era demasiado tarde. Confié en ti, Valentina. Durante tantos años, confié en ti ciegamente. La voz de Martín sonó como un grito ahogado, lleno de angustia. Puse todo en este matrimonio. Hice todo por nosotros, y tú, lo tiraste todo por la borda por un hombre al azar. Valentina comenzó a llorar de nuevo, con la cabeza gacha mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. No había forma de justificar lo que había hecho. No había manera de decir que no era tan grave cuando ambos sabían que era suficiente para destruir todo lo que habían construido. Yo era infeliz, Martín, logró decir finalmente, entre sollozos. Me sentí sola, perdida. Y él apareció, me hizo sentir viva otra vez, me hizo sentir deseada de una manera que no me había sentido en mucho tiempo. ¿Infeliz? Interrumpió Martín, incrédulo. Eras infeliz y en lugar de hablar conmigo, en lugar de tratar de arreglar lo que estaba mal, ¿decidiste acostarte con otro hombre? Se inclinó sobre la mesa, con la mirada fija en ella, intensa. ¿Fue eso lo que significó tanto tiempo juntos? ¿Años de confianza, de amor, de sacrificios? ¿Todo eso fue desechado en aras de una aventura? Valentina sintió que la culpa le oprimía el pecho. Ella sabía que él tenía razón. Por mucho que intentó justificar sus acciones con su insatisfacción personal, lo cierto es que había actuado de forma egoísta. Había buscado algo fuera de su matrimonio en lugar de afrontar los problemas de frente. Pero ahora esas explicaciones sonaban huecas, especialmente frente al hombre al que había traicionado. No sé qué me pasó, murmuró Valentina con la voz quebrada. Nunca quise lastimarlo así. Nunca quise llegar a este punto. Pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Martín rió amargamente, pero el dolor en su expresión era evidente. ¿Demasiado tarde? ¿Demasiado tarde? Destruiste todo, Valentina. Lo que teníamos, ya no existe. ¿Cómo puedes decir que era demasiado tarde, cuando fuiste tú quien tomó esta decisión, día tras día, reunión tras reunión? Hizo una pausa, cerrando los ojos por un segundo, tratando de respirar. Era como si cada palabra fuera un puñetazo, como si, al verbalizar lo que sentía, el dolor se volviera aún más real. ¿Y realmente pensaste que no habría consecuencias?, preguntó, ahora en voz más baja, lleno de tristeza. ¿Pensaste que podrías ocultarme esto para siempre? ¿Que nunca lo descubrirías? Valentina sabía que él tenía razón. En el fondo, sabía que todo acabaría descubriéndose. La traición siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Pero en esos momentos de pasión y escape de la realidad, ella lo había ignorado. Y ahora, la realidad la golpeó con toda su fuerza, como un castigo inevitable. Fui una idiota, admitió Valentina, su voz apenas audible. Estaba débil. Yo solo quería sentir algo diferente, algo que me hiciera olvidar la rutina, el vacío que sentía. Martín respiró hondo, intentando controlar la ira que aún burbujeaba en su pecho. ¿Y qué sientes ahora? Él la miró con ojos fríos. ¿Ese vacío que intentaste llenar, ha desaparecido? ¿O ahora sientes algo mucho peor?
Las palabras de Martín golpearon a Valentina como un golpe directo. Tenía razón. El vacío que sentía antes se había convertido ahora en un abismo mucho mayor, un abismo que ella misma había creado. Y ese hombre, con el que creía haber encontrado una salida, ya no estaba. Estaba sola, destruida por su propia elección. No puedo cambiar lo que hice, murmuró Valentina, débilmente. Sé que te perdí. Lo sé, nuestro matrimonio no será el mismo. Pero por favor, Martín, necesito que sepas que todavía te amo. Martín resopló, alejándose de la mesa, como si la sola idea de sus palabras fuera repulsiva. ¿Amor? ¿Amor? Se giró para mirarla de nuevo, con los ojos ardiendo de ira. No sabes lo que es el amor, Valentina. Porque si lo supieras, nunca habrías hecho lo que hiciste. Hizo una pausa y se pasó las manos por el cabello antes de continuar. Te lo di todo. Te confié todo. Y tú, elegiste creer en las mentiras de otro hombre. Alguien que, al final, solo te usó y te desechó. ¿Y ahora, vienes a decirme que, me amas? Esto es una broma. Valentina se estremeció ante las palabras, sintiendo cada una como una cuchilla cortando su piel. Ella no podía discutir eso. Lo que hizo fue injustificado y ahora, el hombre que decía amar la odiaba con una intensidad que nunca antes había visto. Martín siguió caminando de un lado a otro, con la respiración entrecortada y los pensamientos confusos. Quería gritar, quería huir, quería no estar ahí, en ese momento, lidiando con la destrucción de su vida. Se volvió de nuevo hacia Valentina, con el rostro ahora endurecido por la ira y la desesperación. Dijiste que estaba casado, comenzó Martín, y Valentina asintió lentamente. ¿Y qué pasó? ¿Se fue simplemente? ¿Volvió con su esposa, como si nada hubiera pasado? Ella dudó por un momento, sin saber cómo responder. Sí, dijo finalmente. Regresó. Me dijo que no podía seguir más. Que todo estaba mal. Martín volvió a reír, pero esta vez había una nota de tristeza en su risa. Por supuesto. Él te usó, Valentina. Te usó como un escape temporal de su vida, tal como tú lo usaste a él. Y ahora, ¿quién queda destruido? Valentina no pudo responder. Sabía que al final había regresado a la realidad. El hombre que ella pensó que podría llenar el vacío dentro de ella había desaparecido en el momento en que el peso de las consecuencias la golpeó. Y ahora, aquí estaba, frente al marido al que había traicionado, indefensa y sin saber qué hacer. No sé qué hacer. Susurró, más para sí misma que para él. Yo, no lo sé. Martín se detuvo y se acercó a ella, con el rostro a centímetros del de ella. Sé lo que voy a hacer, dijo con voz fría como el hielo. Te voy a dejar. Tú destruiste todo y no voy a seguir viviendo a tu lado como si pudiera ser olvidado. Valentina comenzó a llorar de nuevo, las lágrimas corrían por su rostro incontrolablemente. Ella sabía que esto iba a suceder. Sabía que no había manera de que Martín pudiera perdonarla. Y en ese momento vio, con dolorosa claridad, cuánto había perdido. Sin decir más, Martín tomó sus llaves y salió del restaurante, dejando a Valentina sola en el caos que había creado. El sonido de la puerta del restaurante cerrándose resonó en la mente de Valentina, dejándola sola en un silencio abrumador. Cada segundo que pasaba parecía aumentar el peso del vacío que lo rodeaba. Ella siguió sentada, sin poder moverse, como si las palabras de Martín todavía flotaran en el aire, asfixiándola. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, mezcladas con el dolor de saber que se había ido, y tal vez para siempre. Pensó en seguirlo, en correr detrás de Martín y rogarle una segunda oportunidad. Pero sabía, en el fondo de su alma, que no habría perdón. ¿Cómo podría haberlo? Lo que había hecho no podía olvidarse ni repararse simplemente con excusas. Valentina había traicionado al hombre que más confiaba en ella y ahora sentía la magnitud de su error en cada célula de su cuerpo. Le tomó unos minutos finalmente encontrar fuerzas para salir del restaurante. La noche era fría, pero Valentina apenas sintió el viento helado que cortaba el aire. Caminó lentamente por las calles, sin rumbo, sin dirección,
como si estuviera perdida en una ciudad que alguna vez conoció tan bien. Cada paso era pesado, cada pensamiento un cuchillo. ¿Qué haría ella ahora? ¿Cómo afrontarías el futuro sin Martín? ¿Cómo lidiaría con la culpa que parecía crecer exponencialmente dentro de ella? Las luces de la calle pasaron junto a Valentina borrosas mientras ella revivía cada momento doloroso de esa conversación. La imagen de Martín saliendo del restaurante, la mirada de asco y furia, quedó grabada en su mente. Él se había ido. Y con ello, todo lo que construyeron juntos. De regreso al apartamento, Valentina fue recibida por el silencio. Las paredes, que antes parecían seguras, ahora se sentían sofocantes, como si el espacio mismo se hubiera convertido en una prisión. Caminó por las habitaciones, cada objeto le recordaba a Martín. Las fotografías de las estanterías, los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora me traían una oleada de recuerdos. Recuerdos de una vida que ya no existía. La realidad era dura, había destruido su propio mundo. El amante, que prometía una fuga, ya no estaba presente. Lo que antes parecía emocionante ahora resultó ser una ilusión. Valentina estaba sola y el vacío en su interior se sentía mayor que nunca. Quería retroceder en el tiempo, quería arreglarlo todo, pero lo único que quedaba era la consecuencia de sus elecciones. La noche fue larga. Valentina apenas durmió. Su cuerpo cansado se hundió en el sofá, sus ojos rojos de tanto llorar, mientras su mente vagaba entre recuerdos y arrepentimientos. Por mucho que lo intentara, no podía escapar del peso de la traición. Pensó en lo que se podría haber hecho de otra manera. Si hubiera hablado antes con Martín, si hubiera ventilado sus frustraciones en lugar de buscar consuelo en los brazos de otro hombre, tal vez todavía estarían juntos. Pero ahora, todo esto no eran más que conjeturas vacías. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando el celular vibró. Valentina dudó antes de cogerlo, pero cuando vio el nombre de Martín en la pantalla se le aceleró el corazón. Él estaba llamando. Sin pensarlo 2 veces, respondió con la respiración contenida, como si esa llamada fuera su última oportunidad. ¿Martín? Su voz era baja, temblorosa. Del otro lado, el silencio era pesado. Por un momento pensó que había colgado, pero luego lo escuchó respirar. Yo, no sé por qué llamo, dijo con voz cansada. Tal vez yo solo quería escuchar tu voz. Sus palabras la desarmaron por completo. Valentina cerró los ojos y las lágrimas volvieron a caer. Martín, lo siento. Lo siento mucho, lo siento mucho. Suspiró y Valentina pudo sentir su dolor a través del silencio. Quería perdonarte, dijo en voz baja. Ojalá pudiera creer que podemos arreglar esto, pero, no puedo. Cada vez que cierro los ojos, te veo con él. Veo todo lo que me ocultaste. Valentina se mordió el labio, incapaz de decir nada que pudiera aliviar ese dolor. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero solo quería que supieras que todavía te amo. ¿Amar? Martín se rió, pero la risa fue amarga, llena de dolor. Ya no sé qué es el amor, Valentina. Lo que hiciste, lo destruyó para mí. Destruyó todo. Sintió que su corazón se hundía aún más. El peso de sus palabras era casi insoportable. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, temerosa de la respuesta. Hubo una larga pausa antes de que él respondiera. No lo sé. No sé si alguna vez podré perdonarte. Yo solo, no sé qué hacer con este dolor. No sé cómo seguir adelante. El silencio volvió a dominar la convocatoria. Valentina sostuvo su celular con fuerza, como si ese frágil contacto fuera lo único que todavía la conectaba con él. Quería decir algo que pudiera aliviar la situación, que pudiera dar esperanza, pero no había nada más que decir. La traición estaba entre ellos, y ninguna disculpa, ninguna palabra de arrepentimiento podría borrarla. Quizás necesitemos tiempo, sugirió Martín, con la voz aún marcada por el dolor. Necesito pensar. Necesito alejarme, de ti, de todo esto. Solo, por favor no intentes buscarme ahora. Valentina sintió el golpe final. Quería distanciarse, y eso significaba que tal vez no hubiera vuelta atrás. Ella sabía que lo había perdido.
y por mucho que intentara luchar contra esta realidad, ahora todo estaba fuera de su control. Si eso es lo que necesitas, dijo, su voz apenas audible. Yo, lo respeto. Martín no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja, como si estuviera hablando más para sí mismo que para ella. Adiós, Valentina. Y dicho esto, colgó. La fecha límite sonó como un eco de todo lo que había terminado. Valentina dejó caer su teléfono celular al suelo y su cuerpo colapsó por el agotamiento emocional. Adiós. Esa palabra resonó en su mente. La despedida definitiva. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Martín no regresaría y ella tendría que afrontar sola las consecuencias de sus actos. La traición no solo había destruido su matrimonio, había destruido su propia visión de sí misma. Todo lo que creía saber sobre quién era, sobre lo que quería, ahora parecía borroso. Los días siguientes fueron una neblina de arrepentimiento. Valentina deambulaba por el apartamento como un alma en pena, sin poder concentrarse en otra cosa que no fuera la ausencia de Martín. El silencio a su alrededor parecía mayor que nunca. Cada segundo, sentía como si me consumiera un dolor que no sabía cómo aliviar. El peso de lo que había hecho era asfixiante. Pensó en Martín, en lo que estaba haciendo. Se preguntó si todavía la odiaba, si todavía sentía la misma ira y disgusto que mostró esa noche. Pero también sabía que intentar adivinar sus sentimientos no la ayudaría. Lo había perdido y ahora lo único que quedaba era el vacío que ella había creado. Los días de Valentina se convirtieron en una secuencia interminable de vacío. El apartamento que alguna vez había sido un remanso de comodidad ahora parecía un mausoleo. El silencio que alguna vez significó paz ahora pesaba como una culpa constante. Pasó horas mirando las paredes, su teléfono celular a su lado sin previo aviso. Ningún mensaje de Martín. No hay esperanza de reconciliación. Él había desaparecido de su vida tan rápido como los años de confianza que había destruido. Valentina sabía que su adiós era definitivo, pero aún así, en el fondo de su corazón, esperaba un milagro. El arrepentimiento la carcomía a diario. Cada pequeño detalle de su rutina le recordaba a Martín, el olor del café por la mañana, los libros que leía por la noche, el sonido de la llave en la puerta al final de un largo día. Era como si todo a su alrededor la torturara con recuerdos de una vida que había decidido destruir. Pero el tiempo pasó. Y, con él, Valentina se vio obligada a seguir adelante. No por elección, sino por necesidad. ¿Qué más le quedaba? El amante había desaparecido por completo. Tras descubrir que estaba casado, no tuvo más noticias. En el fondo, sabía que él nunca sintió por ella lo que ella esperaba. Él la utilizó y Valentina aceptó este hecho con amarga conformidad. No había vuelta atrás. Martín, en cambio, siguió un camino diferente. Después de esa última llamada se alejó de todo. Renunció a la empresa para la que trabajaba, vendió el apartamento y se fue. Necesitaba distanciarse de todo lo que le recordaba a Valentina, a su antigua vida. El divorcio fue rápido y silencioso. Ambos sabían que prolongar esto solo aumentaría el sufrimiento. Valentina firmó los papeles sin protestar, con lágrimas que ya no se secaban. Martín, frío, entregó los documentos a través de abogados, sin palabra personal, sin ningún contacto visual. Todo había terminado. Para Martín, los días posteriores al fin de su matrimonio fueron un torbellino de sentimientos encontrados. Viajó, se distanció de las personas que lo conocieron y se sumergió en un intento desesperado por reconstruir su identidad. Creía que huyendo de su pasado podría liberarse del dolor, pero pronto se dio cuenta de que no era tan sencillo. La traición de Valentina no fue solo una herida emocional. Era como si hubiera perdido una parte de sí mismo. En los primeros meses intentó volver a conectarse con amigos, asistió a eventos sociales y trató de recuperar el control de su vida. Pero cada vez que pensaba que estaba superando el dolor, los recuerdos volvían con fuerza. La imagen de Valentina con otro hombre, una imagen que nunca había visto, pero que su mente creaba obsesivamente, era una sombra que lo perseguía, incluso desde la distancia. El sentimiento de humillación, de haber sido engañado durante años, seguía carcomiéndolo y supo que huir no era la solución.
En una noche fría, después de meses de aislamiento, Martín tomó una decisión. Regresó a la ciudad. No para reencontrarse con Valentina, sino para afrontar lo que había dejado atrás. Era hora de afrontar la realidad que había evitado durante tanto tiempo. Sabía que no podía seguir adelante sin confrontar el pasado y hacer las paces consigo mismo. Al regresar, visitó lugares que alguna vez le resultaron familiares. Cada rincón, cada café, le recordaba su antiguo matrimonio, pero en lugar de huir de esos recuerdos, empezó a aceptarlos. Aceptar que su vida con Valentina, por muy dolorosa que hubiera terminado, era real y que no podía borrarla. Una tarde, mientras caminaba por una calle vacía, Martín la vio. Valentina estaba sentada en un banco del parque, con la cabeza gacha, aparentemente perdida en sus pensamientos. Parecía diferente, más delgada, más cansada, como si el peso de sus decisiones la hubiera consumido. Por un momento Martín vaciló. ¿Debería acercarme? Una parte de él quería seguir caminando, ignorarla, dejarla en su pasado como un capítulo cerrado. Pero otra parte, una parte más profunda, que aún no había sido silenciada, sentía la necesidad de un verdadero cierre. Caminó hacia ella, cada paso lleno de vacilaciones y recuerdos. Cuando Valentina lo vio, sus ojos se llenaron de sorpresa y luego de tristeza. Sabía que este encuentro era inevitable, pero nunca imaginó cómo sería. Ambos guardaron silencio durante unos segundos, hasta que Martín, con voz tranquila, lo rompió. «Valentina». Ella lo miró con el corazón acelerado, sin saber qué decir. La vergüenza seguía ahí, latente, y el miedo a que cualquier palabra pudiera empeorar la situación la paralizó. Pero, sorprendentemente, la voz de Martín ya no tenía el enfado que tenía antes. Necesitaba mucho tiempo, dijo, con su voz cargando un peso que solo el tiempo puede levantar. Mucho tiempo para entender lo que pasó. Aceptar eso, lo que teníamos se acabó. Pero también me di cuenta de que seguir odiándote solo me destruye más. Valentina bajó la cabeza y lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Nunca me perdonaré lo que hice, Martín. Te perdí y sé que nunca podré enmendarlo. Suspiró, mirando al cielo, como si buscara respuestas en las nubes. Tampoco sé si algún día te perdonaré por completo, confesó. Pero lo que sí sé es que el odio no puede ser lo único que nos define ahora. Esas palabras, aunque duras, fueron inesperadamente liberadoras para Valentina. Sabía que no había una redención completa por lo que había hecho, pero el simple hecho de que Martín reconociera que el odio no era el único camino a seguir le produjo un amargo alivio. Quiero que seas feliz, dijo finalmente. Incluso si eso significa sin mí. Valentina no supo qué decir. ¿Había algo más que decir? Ambos sabían que la reconciliación era imposible, pero tal vez, con el tiempo, pudieran encontrar una manera de vivir con lo sucedido, de seguir adelante sin cargar con el peso del dolor de cada día. Martín se levantó lentamente, dispuesto a marcharse. Pero antes de irse, se dio la vuelta por última vez. Somos humanos, Valentina. Y los humanos cometemos errores. Espero que algún día puedas perdonarte a ti misma. Y dicho esto se fue. Ya no había ira en su corazón. Solo la aceptación de que lo que tenían fue destruido, pero que él podía seguir adelante, y ella también. Valentina lo vio alejarse, sabiendo que ese era el verdadero adiós. Un adiós sin odio, pero también sin esperanza de un nuevo comienzo. Se quedaría sola, con las consecuencias de sus acciones, pero ahora, tal vez, podría comenzar el largo proceso de reconstruirse. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. Queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte próximas historias impactantes como esta. Recordar, el canal no soporta ningún tipo de traición. Cada acción tiene consecuencias y es importante valorar la confianza y el respeto en las relaciones. Hasta la próxima historia.